El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que visitará Venezuela, aunque aún no ha fijado una fecha específica para ese viaje. La declaración la realizó ante la prensa en la Casa Blanca, al ser consultado sobre la relación entre Washington y Caracas en el contexto de una cooperación bilateral que ha ido tomando fuerza en las últimas semanas. En postura contraria a su hermano, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que su país celebrará elecciones libres y justas, aunque no estableció una fecha concreta para la convocatoria ni precisó un calendario electoral claro. Rodríguez sostuvo que la celebración de comicios está prevista en la Constitución venezolana y que su organización dependerá del progreso del diálogo político interno. Estados Unidos ha ordenado la movilización del portaaviones USS Gerald R. Ford desde el Caribe hacia la región del Oriente Medio, en momentos de crecientes tensiones entre Washington y Teherán, por las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y la presión diplomática en esa zona clave del mundo. La embajadora estadounidense en República Dominicana anunció el cierre de su oficina de la agencia antidrogas DEA en el país caribeño ante sospechas de corrupción. Aseguró que la oficina será investigada antes de una reapertura para continuar con la lucha contra el narcotráfico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que planea visitar Venezuela, aunque aún no ha fijado una fecha específica para ese viaje. La declaración la realizó ante la prensa en la Casa Blanca, al ser consultado sobre la relación entre Washington y Caracas en el contexto de una cooperación bilateral que ha ido tomando fuerza en las últimas semanas. When are you planning to visit Venezuela, sir? I'm going to make a visit to Venezuela. Well, we haven't decided. But are you from Venezuela? From Colombia, sir. We share a border with Venezuela. We just had a good meeting with the president of Colombia. El presidente estadounidense destacó que la relación con la actual administración venezolana, encabezada por Delcy Rodríguez, ha sido muy buena desde que Estados Unidos reconociera formalmente a Rodríguez como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas. Trump elogió el trabajo de Rodríguez y afirmó que ambos gobiernos trabajan muy de cerca, especialmente en asuntos energéticos y comerciales. Esa cooperación incluye la entrada de grandes compañías petroleras estadounidenses a Venezuela, autorizadas para operar en el país como parte de acuerdos supervisados por Washington, que también ha flexibilizado algunas sanciones y licencias para facilitar la inversión en el sector energético. Trump mencionó que estas empresas están extrayendo crudo que luego se comercializa en los mercados internacionales, generando ingresos significativos para Venezuela. La posible visita exhibe un avance significativo en la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela, que hasta hace poco estaba marcada por tensiones políticas, sanciones económicas y aislamiento diplomático. La expectativa de un viaje oficial se suma a otros cambios recientes, como la reapertura del espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales y la solicitud de aerolíneas estadounidenses para retomar rutas hacia Caracas. Además, han pasado casi 30 años de la última visita de un expresidente de Estados Unidos a Caracas desde que lo hiciera Bill Clinton en 1997. En un día marcado por movilizaciones enfrentadas en Caracas, miles de venezolanos salieron a las calles este jueves para expresar demandas contrapuestas en medio del debate y aplazamiento de una ley de amnistía para presos políticos que ha dividido al país. Por un lado, sectores de la oposición y movimientos estudiantiles marcharon con fuerza en la capital, especialmente alrededor de la Universidad Central de Venezuela, donde consignas como "no tenemos miedo" resonaron entre estudiantes, familiares de presos políticos y simpatizantes que exigieron la liberación de todos los detenidos por razones políticas y una amnistía plena sin condiciones restrictivas. Estas protestas se dieron bajo la conmemoración del Día de la Juventud y constituyeron una de las manifestaciones opositoras más grandes desde la captura de Nicolás Maduro en enero, reflejando el malestar de amplios sectores que consideran que el actual proyecto de ley
aún en discusión parlamentaria, no garantiza la libertad total ni la reintegración de todos los afectados. En paralelo, grupos afines al gobierno actual también se movilizaron en Caracas, sumándose a actos organizados por el chavismo en el marco de las celebraciones del Día Juvenil o para respaldar la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y recordar la figura del ex mandatario detenido en Estados Unidos, Nicolás Maduro. Estas movilizaciones reflejan un país todavía muy polarizado, donde la discusión en torno a la ley de amnistía para presos políticos, que fue aprobada en primera votación, pero cuyo segundo debate fue postergado por falta de consenso, continúa generando tensiones tanto en el Parlamento como en la sociedad civil. El proyecto de ley promovido por el bloque mayoritario en la Asamblea Nacional y la presidenta Rodríguez busca otorgar amnistía a personas procesadas o condenadas por delitos políticos desde finales de los años 90, pero opositores han criticado requisitos como la obligación de que los beneficiarios se presenten ante la justicia para acogerse al beneficio, lo que según ellos limita su alcance real. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que su país celebrará elecciones libres y justas, aunque no estableció una fecha concreta para la convocatoria ni precisó un calendario electoral claro. La declaración fue dada en una entrevista con la cadena estadounidense NBC, en la que Rodríguez sostuvo que la celebración de comicios está prevista en la Constitución venezolana y que su organización dependerá del progreso del diálogo político interno. Rodríguez respondió con un rotundo absolutamente sí, cuando se le preguntó si estaba comprometida con celebrar elecciones libres y justas en Venezuela, destacando que estos comicios deben llevarse a cabo conforme a la norma constitucional y en un contexto de libertad real para los ciudadanos. Sin embargo, no brindó plazo ni un cronograma para su realización. La mandataria encargada explicó que el calendario de las elecciones será fijado y decidido a través de un diálogo político entre las fuerzas del país, subrayando la importancia de alcanzar consensos antes de convocar a los ciudadanos a las urnas. Además, afirmó que para que las votaciones sean realmente libres, Venezuela debería estar libre de sanciones y de la presión internacional sobre los medios de comunicación, condiciones que, según ella, facilitarían una competencia electoral más equitativa. Aunque Delcy Rodríguez aseguró su compromiso con unas elecciones justas y no detalló cuándo podrían celebrarse ni mostró un plan específico para garantizar la transparencia del proceso, deja en manos del avance del diálogo político el momento en que se fije una fecha concreta para las votaciones. Para sectores de la oposición y organizaciones civiles dentro y fuera del país, estas declaraciones generan expectativa, pero también escepticismo, ya que muchos reclaman no solo que los comicios sean libres, sino que se realicen bajo condiciones claras de equidad, supervisión internacional y participación sin obstáculos para todos los actores políticos. Un incendio se desató la tarde del viernes en la refinería de petróleo Nico López, ubicada en la bahía de La Habana. Una inmensa columna de humo negro procedente de la refinería era visible desde el otro lado del canal de la bahía, sin que fuera posible precisar si el fuego afectaba a los depósitos de crudo de la fábrica. Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo. La situación se ha vuelto crítica para el turismo en Cuba. El país vive una grave crisis económica marcada por una fuerte inflación, extensos cortes de electricidad y la falta de productos básicos como alimentos y medicinas. Pero ahora la situación se agudizó ante la repentina interrupción de la llegada de petróleo desde Venezuela, quien durante más de 2 décadas fue su principal proveedor de combustible. Estados Unidos, que capturó al mandatario venezolano Nicolás Maduro en una intervención militar a comienzos de enero, amenazó con sancionar a quienes suministren hidrocarburos a La Habana. Como resultado, la gasolina ha sido racionada en el mercado formal y ya se cotiza a $5 por litro en el informal. Actualmente la situación del turismo es crítica y la situación de los carros actualmente, cuando te estás dando cuenta que hay pocos carros porque hay poco combustible ya. El que tenía una reservita la tiene guardada porque fue la que pudo guardar cuando había combustible, pero ahora mismo la situación es crítica. El impacto no es menor. El turismo emplea a más de 300.000 cubanos y es la segunda fuente de ingreso de divisas de la isla comunista. El turismo viene siendo como un salvavidas históricamente para todos los cubanos, y si eso se afecta, ahí sí vamos a estar mal, porque aparte del turismo, por ejemplo, de mí depende mi familia.
O sea, y de él o de aquel, toda la gente que vive del turismo, eso es una cadena. En plena temporada alta, 3 aerolíneas de Canadá, de donde provienen la mayor cantidad de turistas a la isla, anunciaron la suspensión de sus vuelos por la falta de combustible aéreo en Cuba. Otras 2 compañías aéreas de Rusia, país por el que La Habana apostó en los últimos años para reactivar el sector, tomaron la misma medida. Paralelamente, como parte de las medidas de contingencia para enfrentar la crisis energética, el gobierno cubano anunció el cierre de una treintena de hoteles con baja ocupación, algunos de ellos en la capital y en el famoso balneario Varadero. Había peligro que yo no podía volver, porque el aeropuerto dice que no tiene bastante combustible para los aviones, pero esta mañana pregunté a la aerolínea Copa y ellos dicen que pueden venir y cogernos y seguir el plan. El sector turístico ya venía debilitado por años de sanciones y la pandemia de COVID-19. El actual bloqueo energético amenaza con darle la estocada final. Estados Unidos ha ordenado la movilización del portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe hasta la región del Medio Oriente, en el momento de crecientes tensiones entre Washington y Teherán por las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y la presión diplomática en esa zona clave del mundo. Este navío, el portaaviones más grande y avanzado de la Marina de Estados Unidos, había estado operando en el Mar Caribe desde finales de 2025, tras ser desviado a esa región desde su misión original en Europa y colaborar con un amplio despliegue que incluyó acciones relacionadas con Venezuela. En enero participó, según fuentes periodísticas, en operaciones que apoyaron la misión que culminó con la captura de Nicolás Maduro y otros altos cargos del chavismo. La decisión de trasladar al Gerald R. Ford hacia Oriente Medio busca aumentar la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico, donde ya se encuentra el portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de combate. Esta ampliación de fuerzas responde al objetivo declaradamente estratégico de presionar a la República Islámica de Irán, mientras las conversaciones indirectas lanzadas recientemente para abordar el programa nuclear iraní enfrentan dificultades y posibles estancamientos. Esta reubicación se interpreta, según analistas, como parte de una estrategia de disuasión máxima por parte de la administración del presidente Donald Trump, que ha advertido públicamente sobre consecuencias graves en caso de que Irán no acepte acuerdos vinculantes sobre su actividad nuclear y regional. Parte de esa estrategia militar incluye insistir en una presencia naval significativa en la zona, para respaldar tanto la diplomacia como posibles respuestas coordinadas con aliados regionales. Para el portaaviones, este cambio de misión significa una extensión de lo que ya ha sido un despliegue excepcionalmente prolongado. Según medios estadounidenses, la tripulación del Gerald R. Ford y sus buques de escolta serán reubicados por semanas antes de permitir un retorno a su base en Virginia, lo que implica que el portaaviones pasará varios meses operando lejos de su puerto de origen. Rusia ha lanzado un nuevo ataque nocturno masivo contra Ucrania empleando 154 drones de larga distancia. Según las autoridades de Kiev, la ofensiva se ha cobrado la vida de una persona en un puerto en la región de Odesa. El ministro de Desarrollo ucraniano, Oleksiy Kuleba, ha confirmado además 6 heridos en Odesa, uno de ellos en estado grave. El ataque ha alcanzado varios vagones de carga en instalaciones portuarias y ha dañado la infraestructura ferroviaria en la región central de Dnipropetrovsk. La vecina región de Mykolaiv también se ha visto afectada tras el impacto de proyectiles contra su infraestructura energética. De acuerdo con el balance de la Fuerza Aérea, las defensas ucranianas lograron neutralizar 111 drones, aunque otros 22 impactaron en 18 puntos distintos del país. En el momento de emitirse el último recuento oficial, varios drones rusos seguían sobrevolando el territorio ucraniano. Esta nueva oleada refuerza la presión sobre el sistema energético y logístico de Ucrania en puntos estratégicos del sur y centro-este del país. Varios líderes europeos se han reunido este viernes en Múnich con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Lo han hecho para tratar el proceso de negociación con Rusia para un eventual alto el fuego y coordinar los próximos pasos. La reunión se ha producido en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich y en ella han participado, entre otros, el canciller de Alemania, los primeros ministros de Polonia y Reino Unido, el secretario general de la OTAN, el presidente de Francia y el presidente del Consejo Europeo. Poco antes, Ucrania había confirmado que la tercera reunión entre ucranianos y rusos bajo mediación de Estados Unidos tendrá lugar los próximos días 17 y 18 en la ciudad suiza de Ginebra. Ucrania, Rusia y Estados Unidos ya han mantenido este año los Emiratos Árabes Unidos 2 rondas de contactos trilaterales que de momento se han saldado como único resultado tangible en un intercambio de prisioneros, el primero de 2026. Según las 3 partes, el principal escollo para lograr la paz es la exigencia rusa de que Ucrania ceda todo el territorio del Donbass, incluida la parte que aún no controla de Donetsk. También está sobre la mesa el control de la mayor central nuclear de Europa, la de Zaporizhia, ocupada por las tropas rusas, y cómo supervisar un eventual alto el fuego, al igual que la aplicación en la práctica de las garantías de seguridad europeas y estadounidenses. La embajadora estadounidense en República Dominicana anunció el jueves el cierre de su oficina de la agencia antidrogas DEA en el país caribeño, ante sospechas de corrupción. La DEA mantenía hasta ahora una estrecha relación con las autoridades dominicanas. La embajadora Lea Campos no precisó qué caso llevó a la decisión, pero aseguró en la red social X que la corrupción no tiene espacio en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro, y afirmó que es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. Advirtió que no tolerará ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la embajada que dirige y que por ello anunciaba el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso. Su despacho dijo a la France Press que no hará más comentarios al respecto. El gobierno de República Dominicana informó que el motivo del cierre se debe a una investigación interna de su embajada y que no tenía relación con el gobierno o funcionario dominicano. El anuncio llega una semana después de la visita al país el 4 de febrero del jefe de la DEA para el Caribe, Michael Miranda, quien exaltó la política del presidente Luis Abinader sobre el combate contra el narcotráfico y aseguró entonces que Estados Unidos y la República Dominicana avanzaban como aliados estratégicos, con una visión comprometida y una cooperación sostenida basada en la confianza, trabajo en equipo y responsabilidad común. O Rei Momo, viva o Rio de Janeiro, viva o Carnaval Carioca. Río de Janeiro ya entró en modo carnaval. Hace días que las fiestas callejeras o blocos convocan a miles de personas a las calles, pero la fiesta oficial comenzó el viernes cuando el alcalde de la ciudad y maravillosa, Eduardo Paes, le entregó las llaves de la ciudad al Rei Momo, quien decretó días de samba, alegría y mucha fiesta. En 2024, Paes sancionó un decreto que hizo obligatoria la ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad al Rei Momo, una forma de garantizar la continuidad de la tradición. El ayuntamiento estima que en 2025, 8 millones de personas participaron en el Carnaval de Río. Detente un segundo. Esto que vas a escuchar no ha pasado nunca en la historia de este país. Esta es Gaitana, una candidata creada con inteligencia artificial para participar en las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia. Se define como ambientalista y animalista y está postulada para competir por uno de los escaños destinados a las comunidades indígenas. Un encargado de la registraduría, la entidad que organiza las elecciones, dijo a la France Press que legalmente se trata de un candidato que hace campaña a través de su inteligencia artificial y que aparecerá en la papeleta como IA. En su presentación, Gaitana asegura que si es elegida como congresista, someterá todas sus decisiones a votaciones virtuales con la ciudadanía. Según explicó el jueves a Caracol Radio, se trata de una campaña que se basa en la democracia digital para escuchar y organizar la voz colectiva.
En esa entrevista añadió que fue creada por jóvenes entusiastas de la inteligencia artificial procedentes de varias etnias. Carlos Redondo, un ingeniero mecatrónico del pueblo zenú a cargo del proyecto y también candidato, aseguró que las opiniones de Gaitana surgen de las discusiones que sostienen más de 10.000 usuarios de un chatbot que lleva su nombre. Legislaremos para que Colombia se vuelva un ecosistema fintech libre. No seguiremos esclavos. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la madrugada del viernes el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, el texto pasa ahora al Senado, donde se estima que llegará en 2 semanas para su aprobación definitiva. De cumplirse esos plazos, Argentina se convertirá en el primer país en ratificar el pacto. El tratado, firmado el 17 de enero, crea la mayor zona de libre comercio del mundo entre los 27 estados de la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, un universo de 700 millones de personas. Pero ha generado resistencias en varios países europeos encabezados por Francia, especialmente por el impacto en su sector agrícola y ganadero. El Parlamento Europeo remitió el acuerdo a la justicia en enero pasado, lo que posterga varios meses la aplicación formal del tratado. No obstante, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, puede decidir implementarlo de forma provisional. La compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings amenazó el jueves con emprender acciones legales contra la danesa Maersk si asume la operación de 2 puertos que Panamá le canceló, lo que arrecia el conflicto en el canal, enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional en enero el contrato desde 1997 que permite a Hutchison operar bajo concesión los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, un fallo que genera incertidumbre sobre el funcionamiento de estas terminales situadas estratégicamente en las entradas del canal. Según la Corte de Justicia, la concesión renovada por otros 25 años en 2021 tenía una inclinación desproporcionada a favor de la empresa que perjudicaba al Estado. Panama Ports Company, subsidiaria de Hutchison, que opera los puertos, anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en París por causarle graves daños. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien enfrenta presiones de Estados Unidos por la presencia china en la vía interoceánica, anunció que la firma danesa Maersk se haría cargo temporalmente de esos puertos hasta una nueva concesión. Pero Hutchison Holdings anunció el jueves en un comunicado que cualquier acción para asumir la administración o operación de los puertos sin su consentimiento dará lugar a acciones legales contra Maersk o cualquiera de sus filiales. La firma hongkonesa acusó además al Estado panameño de no darle garantías ni claridad respecto a sus operaciones y advirtió que si se ejecuta el fallo, el resultado inmediato sería la imposibilidad de operar las 2 terminales. Por su parte, Maersk es el principal usuario del puerto de Balboa, según la compañía. Una fuente de esta empresa, consultada por la France Press, manifestó que no habrá declaraciones sobre las amenazas de Hutchison. Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, de los cuales 38% por los que opera Hutchison. El resto lo gestionaron principalmente otros 3 puertos con capital privado de Estados Unidos, Taiwán y Singapur. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves una iniciativa para reducir la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que ahora se debatirá en el Senado. Con 149 votos a favor y 100 en contra, el proyecto busca modificar el sistema penal juvenil del país, que data de 1980. Según los estándares internacionales, la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado. El partido gobernante realizó una intensa campaña mediática impulsada por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Los legisladores de la oposición criticaron la rápida tramitación del proyecto de ley en la comisión, donde la mayoría de los expertos, incluyendo defensores de los derechos del niño de varias provincias, se han manifestado en contra de la reforma. También cuestionaron el tiempo necesario para adaptar los centros penitenciarios antes de la entrada en vigor de la ley y el presupuesto asignado que consideran bajo. La discusión del proyecto de ley se produce en un momento de gran sensibilidad social debido a los crímenes cometidos por adolescentes, que recibieron una importante atención mediática.
Al menos 3 personas murieron y decenas resultaron heridas en Francia y España a causa de accidentes provocados por un temporal de lluvia y viento. Las autoridades francesas estimaron que la borrasca Nils fue inusualmente fuerte y la distribuidora eléctrica Enedis movilizó a unos 3.000 trabajadores para restablecer el servicio de los cientos de miles de clientes que se habían quedado sin electricidad. Es un fenómeno de una magnitud excepcional, tanto por su ubicación geográfica, ya que afecta a prácticamente todo el territorio, como por su duración, que ya supera los 29 días. También informamos que la situación seguirá siendo preocupante en los próximos días, sobre todo teniendo en cuenta la humedad del suelo y, por supuesto, las precipitaciones previstas. Los fuertes vientos y las intensas lluvias arrancaron árboles, inundaron carreteras y obligaron a cancelar vuelos, trenes y ferries el jueves, provocando el caos en las carreteras del sur de Francia, el norte de España y algunas zonas de Portugal. Los meteorólogos indicaron que la tormenta se había desplazado hacia el este, alejándose del territorio francés durante el jueves, aunque algunas zonas seguían en alerta por inundaciones. La NASA envió el viernes a 4 astronautas a la Estación Espacial Internacional. La francesa Sofía Denot, los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway y el ruso Andrei Fediayev partieron desde Cabo Cañaveral a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9. Se espera que el equipo llegue el sábado al laboratorio orbital, donde permanecerá 8 meses realizando numerosos experimentos, incluida la investigación sobre los efectos de la microgravedad en sus cuerpos. Los astronautas reemplazan una tripulación que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, en la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial. La NASA no ha ofrecido detalles de cuál fue la emergencia que motivó el retorno de ese equipo. La Estación Espacial Internacional, que orbita a 400 kilómetros de la Tierra, ha estado desde entonces a cargo de una tripulación mínima de 3 personas. Habitado de forma continua en los últimos 25 años, el laboratorio científico está programado para ser empujado hacia la órbita terrestre antes de estrellarse en un punto aislado del Océano Pacífico en 2030. Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron por 32º mes consecutivo en enero en el marco de una prolongada crisis inmobiliaria que pareció volver a agravarse a finales de 2025 pese a los múltiples paquetes de medidas anunciados estos años por las autoridades. Los precios en 70 ciudades seleccionadas cayeron un 0,37% con respecto al mes anterior, según cálculos efectuados por EFE con base a las cifras divulgadas este viernes por la Oficina Nacional de Estadística que habían reflejado una contracción idéntica en diciembre. Uno de los principales causantes de la reciente ralentización de la economía china es precisamente la crisis del sector inmobiliario, cuyo peso sobre el PIB nacional se estimaba en torno a un 30% según algunos analistas. El Partido Nacionalista de Bangladesh consigue una victoria masiva en las elecciones generales. A falta del anuncio oficial, obtiene 209 de los 297 escaños escrutados. Este recuento preliminar otorga al partido liderado por el exiliado Tariq Rahman una mayoría absoluta de más de 2/3 de la Cámara. El resultado sella el fin de la era de la derrocada Sheikh Hasina en un arco parlamentario compuesto íntegramente por antiguas formaciones opositoras. Además de las legislativas, el registro de la Comisión confirma el éxito del referéndum sobre el paquete de reformas constitucionales impulsado por el gobierno interino del Nobel Muhammad Yunus. El sí se impuso con un 60% de los apoyos y un total de 48 millones de votos, validando así el proceso de transición iniciado tras la caída de la autocracia el pasado agosto. Estas reformas buscan limitar el poder ejecutivo y fortalecer las instituciones para evitar futuras derivas autoritarias, un mandato que ahora el nuevo Parlamento deberá implementar tras una jornada que registró una participación final del casi 60%. Las fuerzas de corte islamista registran también un notable ascenso y por su parte el National Citizen Party, vinculado a los movimientos juveniles de la Revolución de 2024, entra en el Parlamento con 6 asientos. El resto de la Cámara se reparte entre pequeñas formaciones de base religiosa y 7 candidatos independientes.